Vamos a comenzar entonces las dos últimas clases de Gálatas. Una vez más, gracias por venir en esta noche. Así que por favor, abran sus Biblias y vamos a la carta de Pablo a los Gálatas. Ayer ya avanzamos por el capítulo 5, ¿verdad? Y esta noche esperamos, si Dios quiere, avanzar por el capítulo 5 y terminar el 6, terminar la epístola. ¿Se acuerdan? Los dos primeros capítulos, Pablo había defendido su persona, su apostolado. Era muy importante, no era algo personal, que él se sentía herido en forma personal. Era mucho más que eso. Era defender su autoridad apostólica y el valor de su revelación y de su enseñanza. Y fue muy importante para los Gálatas y ha sido muy importante para todas las iglesias a través de 20 siglos de historia. ¿Qué le parece? Así que mire si fue importante. Él hizo apología, hizo defensa de su apostolado. Él era apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombres, porque él no había recibido ni siquiera el evangelio de hombre alguno, sino del Señor mismo. Y su apostolado fue reconocido en Jerusalén, ¿lo recuerdan? Le dieron la diestra en señal de compañerismo para que él fuese al ministerio a los gentiles, y Jacobo, Cefas y Juan se encargaban del ministerio en los judíos, o a la circuncisión, como ellos le llamaron. Bueno, capítulos 3 y 4, el apóstol Pablo defendió la doctrina. Los judaizantes habían estado enseñando allí que si los cristianos, es decir, los gentiles de Galacia o los gálatas, convertidos a Cristo, digamos, si no se circuncidaban no iban a ser salvos. O para agradar a Dios y llegar a ser hijos de Abraham y hijos de Dios y herederos de Dios, tenían que circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés, las fiestas, los reposos, las costumbres, no comer de esto, todos los requisitos. Eso enseñaban ellos. Entonces Pablo hizo una defensa del verdadero evangelio y la verdadera vida que Dios nos da. Comenzó en capítulo 3, ¿se acuerdan? Sacudiendo un poco a los Gálatas, porque eran sus hijos en la fe, les amaba y les dice: oh Gálatas insensatos. ¿Quién? Los fascinó, los atrajo, así los sedujo a esta nueva doctrina. Dice, esta atracción, esta persuasión no procede del que los llama, no procede de Dios. Dice, el que hizo maravilla entre vosotros, dice, incluso el Espíritu Santo, dice, lo hizo porque ustedes le creyeron, lo hizo por la fe o por obras de la ley. Fue porque le creyeron. Ahí recibimos al Señor y Él nos dio nueva vida. Así de la misma manera, ¿recuerdan? Gálatas 3, 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahí comienza todo un argumento en el Génesis. Seguramente los judaizantes mencionaron el Génesis y les mostraron a los Gálatas: miren, Dios mandó a la descendencia de Abraham que hay que circuncidarse. Entonces está clarito. Entonces Pablo comenzó a hacer todo un desarrollo desde el Génesis. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y eso está en Génesis 15, 6. Muy bien. Pero dice que la Escritura preveía que los creyentes iban a ser bendecidos en el creyente Abraham. Ya en Génesis 12, la Escritura preveía que en él serían benditas las naciones, las familias de la tierra. En él serían benditos todos los gentiles también. Génesis 12, 1 y 2. Ah, muy bien, vamos bien, ¿eh? Ahora bien, en Génesis 17, y ahí pasaron como 14 años, ¿no? Antes de todo, pasa el avión, tomamos agua, Decíamos, en Génesis 17,
al final del capítulo, o adelantado el capítulo, le va a decir Dios a Abraham que circuncide a toda su descendencia, a todos los varones de su casa. Pero antes le dice, y eso es muy claro y muy clave, a Abraham, no se llamará más tu nombre Abraham, se llamará tu nombre Abraham. Dios le cambia el nombre. Es importantísimo y significa padre de muchas gentes, de multitudes. De manera, dice Pablo, que está claro que dice el libro de Génesis que serían benditos en Abraham todas las familias de la tierra, los gentiles y también los de la circuncisión. Los de la incircuncisión y los de la circuncisión también. Génesis 17, entonces Dios le manda que circuncida a todos los varones en su casa. Bien, y en Génesis 22, después que él entregó su hijo y todo eso, el ángel de Jehová le dijo que serían benditas en Abraham y en su simiente todas las familias de la tierra. Y dice Pablo, dice su simiente, hablando de uno, la semilla de Abraham, el cual es el Mesías de Israel, el Salvador del mundo, el cual es el Cristo. La palabra semilla ahí es espermatí. Se usa tanto para las semillas vegetales como para la semilla del ser humano, ¿no? De modo que, dice, las bendiciones y las promesas fueron en Abraham y en su simiente, la cual es Cristo. Y en Cristo estamos nosotros y somos herederos de toda esa bendición. Dice, bendeciré, dice Dios. Somos herederos de todas esas bendiciones. Incluso recibimos el Espíritu Santo de la promesa. Eso está en Gálatas 3, 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase también a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso estaba prometido, el Espíritu Santo estaba prometido por Dios en Ezequiel 36. Le podemos sumar Ezequiel 11, Jeremías 31, las promesas del nuevo pacto. Dios iba a hacer un nuevo pacto, lo dijo en el libro de Jeremías y Ezequiel. Lo dijo en los días muy oscuros de la historia de Israel, donde Israel había fracasado, donde todo era un desastre, y Dios permitió que viniese Nabucodonosor, rompiera todo y quemara el templo, se los llevara a los judíos a Babilonia. En aquellos días malísimos de la historia de Israel, y malísimos en cuanto a reyes y sacerdotes, hombres impíos, en aquellos días Ezequiel y Jeremías, profetas de Dios, anunciaron un nuevo pacto. Y el nuevo pacto decía y dice que Él pondría y pondrá en los creyentes su Espíritu Santo. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi espíritu. De eso habló el Señor, Juan 7, Juan 14, 15, 16, la última cena, el Espíritu Santo de la promesa. Y nosotros, a partir de la fiesta de Pentecostés, nosotros los que hemos creído en Cristo recibimos el Espíritu Santo. Ahora es nuestra experiencia, la experiencia de cualquier ser humano que recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Entonces dice Pablo, ¿para qué sirvió la ley o sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Y no fue para siempre, sino hasta que viniese aquella simiente, en la cual somos bendecidos. De modo que la ley, dice Pablo, lo encerró todo bajo pecado y nos condujo a Cristo, para ser justificados por la fe. De modo que ahora estamos en Cristo, estamos revestidos de Cristo, somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham y herederos conforme a la promesa. Tenemos grandes promesas de Dios. La más grande me parece que, bueno, una de las mayores es que el Espíritu de Dios more dentro de nosotros. De manera que creemos en la obra del Señor, en la cruz a nuestro favor, y ahora debemos creer en la obra del Espíritu Santo a nuestro favor, en nuestro interior. Entramos en capítulo 4, y Él va a decir, éramos niños antes. ¿Se acuerdan? Éramos niños. El que estaba bajo la ley era un niño en la religión. El que estaba bajo los rudimentos religiosos de este mundo
ahí, un niño en la religión ahí. Pero venido el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó? Dios envió a su Hijo. ¿Se acuerdan? Les dije, lindo versículo para memorizar. Gálatas 4, 4 y 5. ¿Se acuerdan? Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, rescatase a los que estaban bajo la ley, a fin de recibir la judiotesía, adopción, a fin de ponernos como hijos adultos en la familia de Dios. Y por cuanto sois hijos, versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, Abba, Padre. Dios es nuestro Padre, tenemos una comunión con Él. Y les hablé de una secuencia histórica y una secuencia personal. La secuencia histórica, vivieron los judíos bajo la ley, el Padre envió al Hijo, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo. Luego envió el Espíritu Santo dentro de los creyentes, el Espíritu de la promesa. Una secuencia histórica, pero también esa secuencia se cumple en la vida práctica de nosotros. Primero estábamos o bajo ley o bajo rudimentos religiosos. Entonces alguien nos trae el Evangelio y llega Cristo a nuestras vidas. Aceptamos a Cristo como Salvador, somos salvos para siempre, y entonces Dios nos da su Espíritu Santo de la promesa, o el Espíritu Santo prometido. El Señor dijo clarito, este mundo no puede recibir el Espíritu de Dios, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros me conocéis, lo conocéis, le dijo a los muchachos, porque mora al lado de ustedes, con ustedes, y estará en vosotros, en nosotros. O sea que esa es la secuencia, primero recibir a Cristo, y luego Dios nos da, al recibir a Cristo, nos da su Espíritu Santo. Qué hermoso argumento, ¿no? Después hace una alegoría allí, para mostrarles figurativamente a los Gálatas, mostrarles la realidad de que somos hijos de la promesa, y que somos hijos de la libertad. Tenemos libertad en Cristo, y dice, estad firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libre. Capítulo 5, versículo 1. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para pecar o hacer cosas en la carne. No, eso sería libertinaje. Ni legalismo, ni libertinaje. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y eso se va a manifestar en servirnos por amor los unos a los otros. ¿Tá? Versículo clave, ahí menciona el amor, y lo va a mencionar 2 o 3 veces más, y como fruto del Espíritu Santo. Fíjese, Gálatas 5:6, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra en nosotros por el amor y la obra del Espíritu Santo. En el versículo 13, vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses tu libertad como ocasión para la carnalidad, sino servíos por amor los unos a los otros. Buen consejo, ¿no? Bien como Él los adoctrinó y les dio un nuevo enfoque, una nueva mentalidad, una nueva doctrina. Y ahora nos va a ir dando un nuevo carácter y una nueva conducta en la vida. Depende mucho, el Espíritu Santo está en nosotros. Dios quiere hacer grandes cosas, pero depende mucho de cómo nosotros entendemos cómo Él procede. Él procede desde su gracia, y nosotros debemos recibir todas sus bendiciones por medio de la fe. No solo la salvación, sino carácter, conducta, ministerio, dones, servicio, crecimiento, madurez. Todo viene de lo alto, como había dicho el pastor Santiago. ¿Se dan cuenta? No es que yo hago méritos, hago obras, entonces Dios me bendice. No. Ni para ser salvos, ni para
madurar en la vida o crecer en la vida cristiana, ser mejores cristianos. No, no, no. Todo proviene desde su gracia, desde arriba para abajo. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Amén, gracias a Dios. Primero nos hizo renacer por la palabra de verdad y nos da tantos beneficios y bendiciones. El Espíritu Santo adentro nuestro. Los dones que el Espíritu Santo nos da, que aquí no se mencionan prácticamente. ¿Cuánto que tenemos? ¿Sí? Bueno, versículo 16, Gálatas 5, 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, les tengo que decir algo que me olvidé. Algunos traducen este versículo de esta manera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Es decir, si ustedes andan en el Espíritu y son guiados por el Espíritu, no daremos satisfacción, digámoslo así, a los deseos de la carne. Nosotros debemos renunciar a los deseos de este mundo. Eso dice Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. A todos los hombres por igual para salvación. No es que le dio gracia a algunos y a otros no. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos, ahora a los creyentes, nos enseñó esa gran dádiva de Dios, nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este tiempo sobria, justa y piadosamente, aguardando el regreso del Señor, que va a ser una bendición, ¿no? Y ahí vamos. Pablo después dice, tengan en cuenta las obras de la carne, y ahí menciona obras de sensualidad, obras de idolatría, enemistades, hechicerías, iras, contiendas, peleas, disensiones o divisiones. Esas son obras de la carne. Dice Pablo, a las cuales yo les amonesto, no debe haber esto en la vida de los creyentes, porque nos hace mal, porque es pecado, porque siempre el pecado afecta, daña, siempre, siempre. Más bien debe fluir en nosotros el fruto del Espíritu Santo de Dios. Fruto. Ahí vamos, y yo les voy a dar algunas notas, si ustedes quieren tomar notas. He hablado mucho, algunos son más pausados para dar clases, y bueno, con la carta a Santiago ustedes tenían apuntes, pero esto fue un poco más, más disertación que clase casi. El fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es un fruto? Bueno, un fruto, pero entendamos, primero una planta es plantada, crece, da frutitos pequeños, verdes al principio, ¿no? Duritos ahí, verdes, y después crece el fruto, madura y ahí está, es agradable y beneficioso, provechoso. Todo eso es algo natural. Lo ha hecho el Creador, es así. Bueno, también el fruto del Espíritu Santo es algo natural, no de mi naturaleza. Es algo natural que lo produzca el Espíritu Santo en mi interior. ¿Entienden? Fruto. Fruto lleva tiempo. Número 1. Lleva tiempo dar frutos, buen fruto. Lleva tiempo. Además, el fruto, ¿para qué sirve? Se lo dije, dos cosas. Alimentar. Esencialmente. Y dar. Alimentar a otros. Muy bien. ¿Y qué más? Da semillas para reproducirse. Y nosotros tenemos este fruto básicamente para vivir la vida plena que Dios nos da, pero tenemos que alimentar a otros creyentes, hijos, familia, iglesia, y dar semilla, alcanzar a otros, reproducir de lo nuestro. Parece que al fin y al cabo es el Señor que puso los aviones, De verdad,
Porque si no yo hablo y hablo y hablo, no hago pausa. Se pasa un avión, tomamos agua, usted escribe algo y ahí vamos mejor. Bueno, gracias al Señor por los aviones. Fruto, más el fruto del Espíritu Santo es. Bueno, aquí parece ser que es un fruto con 9 componentes, 9 tajadas, 9 porciones, como quieras llamarlo. ¿Ya? El fruto del Espíritu Santo es... este es otro versículo para memorizar, pero me parece que ustedes ya lo conocen bastante. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. 9 componentes o partes ahí. 9. Y parece que están dadas en 3, a menos parece, en 3 secuencias de 3. Primeras 3 son amor, gozo, paz. Eso es algo que Dios me da en mi interior, a mí. Y esa es una relación entre Dios y mí, y yo, digamos, y yo y Dios. Amor, gozo, paz. ¿Se acuerdan del amor? El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Porque conocimos el amor de Dios. De tal manera nos amó que dio a su Hijo, y lo recibimos. Pero fue derramado en nuestro interior por el Espíritu Santo. Eso lo dice Pablo en Romanos 5. El amor de Dios. El gozo es ese deleite interior, ahora se lo vamos a definir mejor, que nos da Dios y que antes no teníamos. Teníamos alegría, tristeza, felicidad y frustraciones, pero gozo nunca. A partir de Él sí, a partir de que tenemos al Señor. Y paz, esa profunda serenidad que nos da el Señor. Bueno, esto tiene que ver con Dios y conmigo. Después dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Paciencia, benignidad, bondad, parece que son cualidades que el Espíritu hace mías para mi trato con mis semejantes. Paciencia, benignidad y bondad. Ahí está, ¿ves? Y las últimas 3 cualidades tienen que ver con mi carácter y conmigo mismo. Fe, mansedumbre y templanza, dominio propio. Ahora, una por una. Si usted quiere anotarlo, la palabra amor es la palabra ágape. Y este es el amor de Dios en nosotros, que no teníamos antes. Nuestro amor humano, natural, es un amor egoísta, egocéntrico, interesado. Te amo porque me haces bien, te amo porque me gustas, te amo porque me das beneficios, así. Pero el amor de Dios es ese amor que ama al prójimo, es ese amor desinteresado, es ese amor que se brinda. De tal manera Dios amó que dio a su Hijo y lo dio en sacrificio. Ese es el amor de Dios. Entonces nosotros, al tener el Espíritu Santo, comenzamos a tener este amor. Tiene que crecer, tiene que madurar, ¿de acuerdo? El amor a Dios y al prójimo. Amarás a tu prójimo, dice. Y debemos, esto lo veíamos con Santiago, amar a las personas por lo que son y no solo por lo que tienen. Amar a las personas por lo que yo les puedo dar y no el beneficio que les puedo sacar. El amor de Dios hace eso. Antes no lo teníamos. Amor entonces en beneficios de los demás. Gozo es la palabra jará, vinculado con jariz, vinculado con jarisma. Gozo. Y es una profunda satisfacción que brota de nuestra relación con Dios. Es una profunda satisfacción que brota de nuestra relación con Dios. Antes no teníamos eso, como les dije recién. Podíamos tener alegrías, alguna fiesta, alguna felicidad, mezclada con tristeza, frustraciones y dolores, pero no teníamos este
deleite interior, este gozo, esta satisfacción que brota de nuestra relación con Dios. Amor, gozo, paz. La palabra griega es Irene. ¿Alguna dama aquí presente se llama así? Bueno. Ojalá fuera. Ojalá, y ojalá fuera que esa dama le hiciera honor a su nombre. Paz, Irene en griego. Es un estado de tranquilidad que experimentamos y manifestamos porque han cesado, lo puedo repetir ahora, porque han cesado mis luchas internas, y ya no me impresionan los vaivenes de la vida. Tengo paz. Lo repito. Paz, palabra griega, Irene. Estado de tranquilidad, serenidad que experimentamos y manifestamos porque han cesado las luchas internas que tenía y ya no me impresionan los vaivenes de la vida. Miren qué linda obra viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros. No es automática, ni es mágica. Nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Aprenderlo aquí es bueno y darle lugar y orar y pedirle a Dios que lo logre en mí por su gracia, su presencia, su poder. ¿De acuerdo? Paz. Bueno. Paciencia. Cuarta palabra, cuarta característica allí. En el griego es macrotumia. La palabra macro es conocida hoy en día, ¿no? Algo bien grande. ¿Sí? ¿Lo conocen? Sí, macro. Macrotumia. Y eso significa grande ánimo o largo ánimo. Soportando una carga, un peso, una actitud que no se irrita fácilmente, sino que puede soportar adversidades. Macrotumia, paciencia. Hay otra palabra que Pablo usa que es longanimidad, largo ánimo, son similares. Entonces, macrotumia, paciencia, largura de ánimo, actitud que no se irrita fácilmente, soporta las adversidades. Y estas cuarta, quinta y sexta característica es para mi trato con mi prójimo. Claro que necesitamos paciencia. Yo necesito paciencia contigo. Y tú, hermano, necesitas paciencia conmigo. Porque somos complicados los seres humanos. Realmente, sí. Bueno, paciencia. En quinto lugar, benignidad. Benignidad. Es la palabra Chréstoles. Así más o menos se escribe la Chréstoles. Significa algo así. Chréstoles. Todo lo contrario a dureza en el trato. Benignidad sería cortesía, cariño. No es muy natural en nosotros eso, pero el Espíritu Santo produce eso en nosotros. Cortesía, cariño, benignidad. La otra palabra es bondad. Y aquí es un carácter esencialmente bueno. O sea que el cristiano debería ser una persona buena, de buen cariño, cortesía. ¿Cómo? En griego, bondad, agatosune. Agatosune. Carácter esencialmente bueno. Bueno, entonces, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y ahora vienen las tres que tienen que ver conmigo mismo. Fe. Esa es pistis, en griego es creer, es pisteu, pistis es fe. El Espíritu provocará fe hasta el fin, producirá, algunos la traducen como fidelidad, fe, de seguir creyéndole a Dios y su gracia, fe. Esto tiene que ver conmigo mismo. Fe, mansedumbre. Mansedumbre es la palabra prautes.
es una cualidad esencial del hombre que no se sobreestima a sí mismo y está dispuesto a ceder en las controversias. Qué bueno es esto, porque si no nos viviríamos peleando. Mansedumbre, prautes, cualidad esencial del hombre que no se sobreestima a sí mismo y está dispuesto a ceder en las controversias, los conflictos. Y por último tenemos templanza o dominio propio. La palabra griega es kokrateai, control de uno mismo. Kokratia, se la menciono porque las tenía así anotadas. Control de uno mismo, uno puede controlarse a sí mismo. Lo dijo Santiago en un momento, el hombre y la dama que puede controlar su lengua es capaz de controlar todo su cuerpo. Dominio propio, control de sí mismo. Bueno, eso lo produce el Espíritu Santo. Hermano, ¿me puede repetir el séptimo fe? Pistis, provocará. Fe, sí, pistis. El Espíritu provocará o producirá fe en el sentido de fidelidad hasta el fin, o sea, va produciendo esa fe. Le seguimos creyendo a Dios y el Espíritu Santo nos ayuda en eso. Bueno, este es el fruto del Espíritu Santo. Y dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. O podría decirse así, ante estas virtudes la ley está de más. ¿Se da cuenta? Ante estas virtudes la ley está de más. La ley, por ejemplo, los 10 mandamientos, muchos de los 10 mandamientos son prohibitivos. Le dice, no robarás, no adulterarás, no codiciarás, son prohibitivos. Pero no te comunican vida desde adentro. Acá el Espíritu Santo produce un fruto nuevo, un carácter nuevo que se manifiesta en cómo nosotros nos expresamos incluso con el prójimo. Y dice, ante estas virtudes, diría Pablo, o contra estas virtudes, la ley está de más. No hay ley, porque todo esto es bueno. Y no hay nada en la palabra que diga, no hay nada. Contra estas virtudes o contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, o pues los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu Santo, bueno, andemos también por el Espíritu y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos, envidiándonos unos a otros. Que eso sería carnalidad, porque lo dijo antes. Cuídense, si andan en la carne, de que no se peleen entre ustedes, no se saquen los ojos entre ustedes. Claro, y acá no, acá es producto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, para con el prójimo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Tenemos que ser buenos, Y fe, mansedumbre y dominio propio para conmigo mismo, es decir, en mí mismo. ¡Qué bien! Y bueno, está bien, tan resumidito que hay mucho más en otras epístolas, pero qué magnífico es esto ya, lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Interesante, justamente, en estos días yo estoy pasando por radio una serie sobre el Espíritu Santo. ¿Han oído? Usted puede entrar ahí a escuchar esa serie o el día de mañana, la que sea, ahí en el sitio en internet. www.semillasalaire.com.ar. Y ahí escucha el programa del día, hace clic ahí, se escucha el programa del día, y por ahí busca donde dice programas anteriores, clic, y aparece una listita de 7 programas. El de hoy y los 6 anteriores ahí fechados. Les digo porque sigue
esto del Espíritu Santo y cuán valioso que es esto, el fruto del Espíritu Santo. Pero cuánto más nos dio Dios con su Espíritu Santo. Nos dio dones. Y dice 1 Corintios 12 que nos dio dones como Él quiso. Ahí sí es clara la palabra en decir que lo hizo como Él quiso, porque sabe nuestro futuro, nos dio capacidades, conoce nuestra familia, nuestro prójimo, nuestra iglesia, y entonces no me consultó. Me dio el don de evangelista, te dio el don de maestro, te dio el don de exhortación. No nos consultó. Ahí lo dice claro Dios. Porque Él tiene un propósito. Y dice que preparó obras de antemano para que nosotros hagamos. Así que conocer el don del Espíritu, o los dones del Espíritu Santo y lo que Dios tiene preparado para mí, es muy importante para mi vida y para la tuya también. ¿Ven? Es obra de Dios, el Padre, el Señor y el Espíritu Santo en nosotros. Hasta ahí capítulo 5, pero ya vamos a ir ingresando capítulo 6, porque Pablo avanza, en realidad hace un pequeño cambio de tema, viene hablando del Espíritu Santo y nos va a dar consejos para un sano vivir. Nos va a decir cómo tenemos que ayudarnos y servirnos unos a otros, y acordarnos de aquella ley natural que puso Dios. Lo que se siembra, se cosecha, tarde o temprano. Así que son consejos muy sabios estos, breves, pero tan profundos en capítulo 6. En los primeros 2 versículos, o en el primer versículo, va a hablar de cómo restaurar a un caído. Si alguno es sorprendido en una falta, como dicen, a ver, alguien que lo lea bien en voz alta. Hermanos 6.1. A ver. Hermanos, sí. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Ahí va otro avión. Entonces, ingresamos a capítulo 6. Dice, hermanos, esta es una cuestión de la familia de Dios. Y somos hermanos. No competimos, no nos celamos, no tenemos que fastidiarnos, tenemos que amarnos. Cierto es que los hermanos a veces se pelean en la familia, pero tenemos que considerarnos hijos del mismo Padre. Y dice, si alguien fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué hacemos? Bueno, el religioso le caería con un palo. Sí, totalmente. Yo me acuerdo cuando el Señor hizo ese milagro en Jerusalén, capítulo 5 del Evangelio de Juan. Levanta al paralítico del estanque de Betesda, y le dice, toma tu lecho y anda. Y el muchacho va todo contento y se le cruza un fariseo y le dice, ¿quién? ¿No te es lícito llevarlo? ¿Qué? No te es lícito llevar ese catre, ese trapo viejo, porque es el día de reposo. Ah, se le cruzó un judaizante. Si se le hubiera cruzado una persona espiritual, estaría contento. Ese tipo estaba ahí tirado en el piso, sucio, enfermo por años. Y era para estar contento, pero se le cruzó un judaizante, se le cruzó un religioso, y así son todas las religiones, porque así somos los seres humanos, y ya enseguida, no te es lícito llevar eso por la ley de Moisés. ¿Quién te dijo? Y él dice, el que me levantó, dice, me dijo que lo hiciera. ¿Quién es ese? Se armó un lío. A tal punto que en el capítulo 9, el Señor vuelve a hacer otro milagro en el día de reposo, porque no era violar el sábado, ese tipo de cosas. Se le volvieron a enojar. ¿Quién te abrió los ojos? Y uno dice, si usted va a la conferencia lo vamos a ver. Capítulo 9, capítulo 9 dice, el Señor, uno dice, ese hombre no procede de Dios, dice un fariseo, porque no guarda el día de reposo. Hablaba del Señor, que hizo barrito con la saliva y le puso en los ojos, y lo sanó, decía, anda a lavarte, y volvió viendo. Todo, eso fue lo que hizo. Pero para el religioso fue, ese hombre no procede de Dios. ¿Qué conclusión se sacó? Que el Señor no procedía de Dios porque había hecho ese milagro en día de reposo.
Así es el religioso. Así que, imagínese si alguno es sorprendido. Ahora, los religiosos son de terror, sinceramente, cualquiera sea la religión, es una actitud del ser humano. Al Señor le trajeron la mujer adúltera y le dijeron, hemos sorprendido a esta mujer en el acto mismo del adulterio. ¿Tú qué dices? Porque Moisés mandó a apedrearla, ¿tú qué dices? A mí es indignante, la sorprendieron. Mentira, la fueron a buscar porque querían ponerlo en un aprieto al Señor Jesús. 2, si estaba en el acto mismo del adulterio, ¿por qué no trajeron al hombre? Porque había que apedrearlo a los dos. Y así, a los religiosos. El ser humano es religioso, y si es religioso, está en su interior esa amargura, eso que procede de esa manera, procede mal. Ahora, nosotros somos espirituales, dice Pablo. Si nosotros somos espirituales, si fuere sorprendido, restauradle como espirituales que somos. Y no es fácil. Fíjense también, Gálatas 6.1 dice, si alguno fuere sorprendido en una falta, o digamos también, o la falta o el pecado se comprueba con 2 o 3 testigos, como dice la palabra del Señor. No nos manejemos con rumores, porque eso no hace bien. No, viste que, parece que, y acá lo dijiste que parece que, y después él se va y yo me voy y al otro se lo decimos, parece, y después corre el rumor y ya está, ya lo hizo y lo hizo 20 veces. Y no, es un rumor. No nos movemos por rumores, no, hay que constatar, aquí está hablando parece de un pecado serio, no está hablando de un enojo, dice, si alguno fuere sorprendido en una falta, sorprendido, que fue encontrado, que está comprobado o que hay testigos que sucedió. Entonces, vosotros que sois espirituales, tienen que hacer 2 cosas. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, no se enojen, no le peguen un palo, no lo acusen. Y, segundo, cuidado, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado a hacer lo mismo. Interesante es esto, y muy importante. ¿Cuál es mi actitud ante los pecadores? ¿Cuál es mi actitud ante un hermano que pecó, qué sé yo, dañó, pudo haber sido un enojo, un fraude, una mentira, una inmoralidad? ¿Cuál es mi actitud? ¿Lo menosprecio, lo aparto, lo desprecio, lo critico, le doy con un palo, como hacían los fariseos? En un momento los fariseos se ponen nerviosos y dicen, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Eso está en Juan capítulo 7. ¿Hablamos así? Bueno, no tendría que ser así. Si somos del Señor, está el Espíritu en nosotros y produce que seamos espirituales, tendríamos que proceder, no como los fariseos, sí como el Señor. Y la cosa cambia. Vosotros que sois espirituales, restauradle. El Señor perdonó a Zaqueo, mafioso Zaqueo, lo perdonó, públicamente dijo que devolvía lo que había robado y todo eso. Perdonó a la adúltera, perdonó a la samaritana. El Señor perdonó a Pedro, Pedro lo negó. Y qué mal que se debe haber sentido Pedro. Lo fue a buscar y le habló. Yo creo que Pedro esquivaba la mirada al Señor. Y le preguntó 3 veces si lo amaba. Y creo que fue porque 3 veces lo había negado. Y lo restauró. Le dijo, apacentá mis corderos. Apacentá mis corderos. Apacentá mis corderos. Yo te puse una vez. Te dije que ibas a ser pescador de hombres. Dale. Eso es restaurar. La persona tiene que reconocer su falta y, bueno, hay que restaurar. Si el problema fue familiar, hay que ver cómo se trata el asunto, pero aquí están hablando en forma personal. Restaurarle. ¿Saben?
esa palabra, dicen los que saben griego, se usaba para cuando un hueso se salía del lugar y alguien lo volvía a su lugar. Los jugadores de fútbol a veces sucede con un golpe, se sacan el hombro, los médicos saben eso, entran corriendo el médico a la cancha, le tiran el brazo y le hacen así, lo vuelven a poner, sigue jugando. También se usa la palabra, lo voy a leer aquí, en Mateo 4:21. En Mateo 4:21, esa palabra griega se traduce remendar. Es un versículo donde los muchachos, los discípulos del Señor, estaban remendando redes. Esa es la palabra. Así que, si alguno es sorprendido en una falta, vosotros, dice, espirituales, vuélvanlo a su lugar, remienden, cubran el daño, perdonen. Una pregunta, cuando una persona ha hecho daño a otra y pasa eso, el Gálatas 6:1, la actitud de la persona ofendida, bueno, la pregunta es, ¿debe haber un tiempo para restaurar? ¿Saben? Porque no, es difícil como que el ser humano perdone, no pasa nada. Entonces, yo creo que sí que hay un tiempo, y depende cuánto daño hizo, si hizo a una persona, si hizo a una familia, si hizo a la iglesia, al testimonio, depende. Aquí está hablando más que todo en forma de atender el caso y la enseñanza general, que hay que restaurar a la persona y no darle un palo y tirarlo afuera o destruirlo. Pero creo que hay un tiempo, y hay un tiempo para que la persona perdone, el otro reciba la confesión, perdone. Hay un tiempo, sí. Lo que pasa es que lo que aquí dice también es muy breve. La enseñanza es, sois espirituales, restauradle, perdonadle, como hueso salido de su lugar, volverlo a su lugar. Es todo lo contrario a lo que haría un legalista, como les estoy diciendo, ¿no? El legalista acusa, critica, agrede, expulsa, porque dice que al muchacho de Juan 9 lo expulsaron de la sinagoga. Nosotros no, nosotros tenemos que restaurar, remendar, perdonar, ayudar. Por supuesto que el que cometió la falta tiene que reconocer su pecado, ¿no? Y tenemos que hacerle reconocer el pecado. También es esta tarea, también, si fuese necesario, de los pastores de la iglesia. Si fuese un pecado público que daña a la iglesia. Pero en líneas generales se está enseñando qué hacer, la actitud para con el hermano. Porque el religioso lo va a condenar. Y nosotros somos espirituales, bueno, lo vamos a restaurar en la medida que se pueda y de a poco. Ojalá sea poco tiempo. Pero esa es la idea que se plantea en este versículo. Dice, restauradle, número 1. Y número 2, considérate a ti mismo. Nosotros todavía somos pecadores, podemos ser tentados, entonces cuídate a ti mismo, porque en el proceso uno también puede ser tentado. La idea es, pero si este lo hace, yo también lo hago. Pero lo hizo y no le fue tan mal, y cosas por el estilo, ¿no? Considérate a ti mismo. Muy bien, versículo 2, y aquí está en plural. En el versículo 1 está en singular, dice, si alguno es tentado, si alguno es sorprendido en una falta. Versículo 2 dice, y yo creo que la enseñanza del versículo 2 va hasta el 6. Lo que pasa es que continúa también con consejos prácticos, los vamos a ir viendo. Dice, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es un versículo tan lindo porque nos enseña a vivir como espirituales. Sobrellevad los unos a los otros las cargas. La palabra griega aquí, bueno, ven en el versículo 5 aparece, porque cada uno llevará su propia carga. En el griego, en castellano la misma palabra. ¿Ven? Versículo 2, versículo 5. En el griego no. En el griego la palabra del versículo 2 dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, es la palabra varos.
Cargas, varos, es un peso pesado, es una prueba dura, especial que cayó sobre alguien. Ahí dice sobrellevarlo entre todos, ayúdense, sobrellevar los unos a los otros las cargas pesadas, una crisis, un accidente, un dolor, un duelo. Bueno, esa carga pesada que está llevando ahora, tal vez sea por unos días, un tiempo, etcétera, esa prueba, dice, ayúdense unos a otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Yo creo que sí, parece que sí. Parece que es todo lo que él predicó en el Sermón del Monte, es su ley esa, y también el último y gran mandamiento de la última cena. Amaos unos a otros como yo os he amado. Así que hay alguien ahí con un duelo, un dolor, una carga, una prueba. Nosotros le tenemos que en alguna medida acompañar, orar juntos, llorar juntos, tomar un café juntos, sobrellevarle esa carga que en este momento se puso bien pesada. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Así que ayúdense unos a otros. Lindo versículo para leer en paralelo, Hebreos 13, 16. Miren eso, Hebreos 13, 16. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Así que, te repito, Hebreos 13, 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Ayuda mutua, me gusta ese término. Este mundo trata de ayudarse, pero maneja mucho el término autoestima. Y es difícil de definir lo que es el autoestima, porque va desde una correcta apreciación de lo que soy hasta el ego y el amor propio y qué sé yo cuánto más, ¿no? Difícil ponerle el límite o definir la palabra. Y la Biblia no habla de amarse a sí mismo, dice que ya nos amamos a nosotros mismos. Entonces, ese concepto yo creo que es más bíblico, el de Hebreos 13, 16. Pensar, mire que palabras nos llevan a frases, conceptos, y los conceptos nos hacen pensar y son como un enfoque de pensamiento, y de acuerdo a eso nos marcamos en la vida. Bueno, me parece mejor enfoque de pensamiento pensar de esta manera. No nos olvidemos de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Eso de autoestima y puede encerrarnos mucho en nosotros mismos, en nuestro auto es nosotros mismos, ¿no? En nosotros mismos. En cambio, ese concepto de la ayuda mutua, ese es bueno, porque si nos ayudamos unos a otros nunca nos va a faltar ayuda. Así que de la ayuda mutua nunca os olvidéis. Hay una crisis, una carga, tenemos que ayudarnos. ¿Alguien preguntó algo? Otro avión y ahí vamos. Dice, si alguno tiene una carga especial, tenemos que ayudarles unos a otros. La palabra en versículo 2 entonces es carga, una carga pesada. Pero en versículo 5 dice, no obstante, de esta ayuda mutua, cada uno llevará su propia carga. Y ahí es otra palabra, la palabra fortion, es como un equipaje, como una mochila. ¿Se dice mochila acá? Sí. Algo livianito. Bueno, hay ciertas cargas en la vida que todos tenemos por igual. Dolores, aflicciones, esperanzas, pérdidas. Llevamos esa mochila ahí. Y a diario la llevamos. Y bueno, esa cada uno la llevará. Sí que la comunión ayuda entre los hermanos. La otra carga pesada, la prueba, el duelo, el accidente, el dolor, etc.
ahí tenemos que ayudarnos y estar. Bueno es orar juntos. Y el Señor dijo, en Mateo 11, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. O sea que la carga que tiene esta vida o llevamos en la vida es ligera, con la que lleva el mundo. O es ligera, livianita, ¿entienden? Comparada con la que tendríamos si no tendríamos al Señor. El Señor aligeró o alivianó nuestras cargas. O mejor dicho, nos sacó muchas cargas enormes que teníamos, dolores, frustraciones, pecados, miedos a la muerte, al infierno, nos quitó todo eso y nos puso una carguita. Ligera es la carga. Nos puso responsabilidades y todavía tenemos ciertas luchas, incluso por el hecho de ser cristianos en este mundo. Llevamos una cruz, llevamos una carga, pero nuestra carga es livianita. La carga del Señor en nosotros es livianita comparable a la del mundo y comparable a la que llevaríamos sin el Señor. Así que cada uno llevará su propia carga, su propia mochila en la vida, su propio equipaje. Así que hay que ser valientes, hay que luchar cada día. Y el Señor dijo, toma tu cruz cada día y sígueme. Dicho sea de paso, ya vamos al intervalo. ¿Qué es eso de tomar la cruz? Algunos lo toman como una enfermedad o un problema. Yo creo que las enfermedades no se agarran como una cruz. Las enfermedades vienen solas, ¿se da cuenta? Yo creo que cuando el Señor dijo, toma tu cruz cada día y sígueme, yo creo que es la cruz de la identificación pública con el Señor cada día. Vivir nuestra comunión con Él y identificarnos públicamente como cristianos, como que somos del Señor. Pablo dice, si nos callamos la boca, incluso si aceptamos los requerimientos de la religión, en este caso los judaizantes, me circuncido, no voy a tener problema con la gente, con los hombres, pero yo no busco eso, yo busco agradar al Señor. Y lo va a decir terminando capítulo 6 de nuevo Pablo, yo estoy crucificado al mundo, yo llevo marcas del Señor y del servicio al Señor en mi vida, que así sea con nosotros, que podamos restaurar al caído y podamos ayudarnos mutuamente a sobrellevar las cargas duras de la vida, comprender que todos llevamos una mochila, una pequeña carga, que la tendremos hasta el día de la gloria, comprender que la carga que el Señor nos ha puesto no es tan difícil. Él lo dijo, si te parece muy pesada, habla con Él. Ligera es mi carga, mi yugo es fácil, ligera mi carga. La carga nos ayuda muchas veces a madurar, a fortalecernos. Mírenle el lado bueno, el Señor es bueno, el Señor nos ama. Y en este aspecto de la vida cristiana entonces, con el fruto del Espíritu Santo, somos espirituales, restaurar al caído, ser valientes para llevar nuestro propio equipaje, nuestra propia carguita en la vida, y ser diligente, generoso, bueno, para sobrellevar unos a otros las cargas pesadas que de vez en cuando llegan a nuestra vida. Amén. Que así sea. Vamos a orar, tenemos el intervalo y después terminamos el capítulo 6, en la segunda y última clase. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, que nos instruye, que nos ilumina en la vida, nos ilumina en cuanto a cuántos beneficios, Señor, que nos has dado. El Espíritu Santo dentro nuestro nos da sus dones, nos guía en la vida, nos enseña a vivir y produce en nosotros este fruto preciado. Ayúdanos a ser conscientes de esto, Señor, de lo que quieres lograr en nosotros, para que abramos nuestro corazón en sinceridad a ti y tú puedas obrar grandemente en nosotros. Y también, Señor, ayúdanos a ser buenos
a restaurar al caído, a ser valientes y fuertes para llevar las cargas propias de la vida y a ser generosos, serviciales, para ayudar a los hermanos que están llevando cargas pesadas en la vida. Gracias, Señor, por cómo nos enseñas y nos edificas. Gracias. Gracias por tu palabra, esta carta de Pablo a los Gálatas, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Tiempo de café.